Listo, entonces damos inicio con la clase del día de hoy. Recordarles que estábamos, o lo último que vimos en la clase anterior fue polinomios aritméticos de números racionales expresados en su forma fraccionaria. Recordábamos que lo importante para solucionar este tipo de polinomios es recordar la jerarquía de las operaciones, recordar que siempre solucionamos en primer lugar los paréntesis, los corchetes y las llaves, resolviendo siempre de adentro hacia afuera. Buscamos cuál es el signo de agrupación que está más adentro y solucionamos esas operaciones teniendo en cuenta que en primer lugar solucionamos las divisiones, luego las multiplicaciones que se solucionan de izquierda a derecha y de última solucionamos las sumas y restas que deben cumplir con un requisito y es que tengan el mismo denominador. Cuando estas fracciones no tienen el mismo denominador, debo igualarlos aplicando el concepto de mínimo común múltiplo y el concepto de fracciones equivalentes. Importante pues para tenerlo claro. Dimos un ejemplo, en la clase anterior dimos un ejemplo, solucionamos un polinomio aritmético. En esta clase vamos a solucionar dos ejemplos más para dejar claro este concepto de cómo se solucionan estos polinomios aritméticos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, recuerden que pueden activar su micrófono, me hacen la pregunta y no se les olvide desactivar el micrófono después de hacer la pregunta para no interrumpir la clase. Eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Antes de iniciar con este tema de los polinomios, quiero mostrarles unos ejercicios que tenemos en la guía, en la actividad número 1 de esta guía 1 del segundo periodo. Quiero mostrarles unos ejercicios que tenemos en la parte de división y multiplicación que de pronto no lo tocamos en la explicación de la división y la multiplicación. Solamente explicamos cómo se divide, cómo se multiplica, pero entonces no tocamos estos ejercicios que quiero mostrárselos. Voy a tratar de proyectarlos aquí en la pantalla. Ahí ustedes están viendo la guía. Voy a subir a los ejercicios que les estoy mencionando. Listo, gracias. Aquí tenemos la actividad número 1. En esa actividad, pues tenemos en primer lugar ejercicios donde tenemos divisiones, tenemos multiplicaciones, la C también es una división y la D vuelve a ser una multiplicación. Eso pues ya lo sabemos hacer. En el tercer punto tenemos y en el cuarto punto tenemos ya ejercicios o problemas aplicando este tema de la multiplicación y la división. Simplemente lo que deben es leer la nota en cada uno de esos ejercicios. En este grado séptimo no hemos visto lo que son áreas y volúmenes, pero son temas que ya ustedes debieron haber visto en cuarto, quinto y en sexto. Si no lo vieron, vamos de pronto a recordarlos, no a verlos directamente, sino a recordarlos por medio de problemas en las temáticas que estemos viendo. En las temáticas que estamos viendo, vamos a introducir problemas que se apliquen a la temática relacionadas con áreas, con volúmenes de figuras de cuerpos geométricos para que estos conceptos queden muy claros y también vamos a vincular problemas acerca de conversiones de unidades de medida. Eso lo vamos a ver en la siguiente guía cuando trabajemos con decimales. Ahora, en este tercer punto, simplemente el enunciado es que debemos calcular el volumen de estos cuerpos que nos presentan en el literal A y en el literal B. Estos cuerpos que nos presentan allí se conocen como prismas. ¿Listo? Y el volumen de un prisma simplemente es multiplicar el área de su base por su altura. Fíjense que aquí no nos están pidiendo que calculemos el área de la base del prisma vendría siendo esta.
esta que está con esas rayitas ahí subrayada, coloreada. Esa área de la base no nos la están pidiendo calcular, ya no la están dando, nos están diciendo que mide 3/4 metros cuadrados. Y la altura del prisma, que es la distancia que hay entre la base inferior y la base superior, entre esas dos bases, nos están diciendo que es 4/5 metros cuadrados. En este caso, si ya tenemos el área de la base y tenemos la altura, miren lo que dice la nota. Nos vuelve a recordar lo que nos decía en el enunciado. Nos dice, recuerda que el volumen del prisma es igual a el área de la base multiplicada por la altura. ¿Qué tienen que hacer? Pues multiplicar estas dos fracciones que tenemos acá. 3/4 por 4/5. Multiplican y el resultado, si se puede, lo simplifican y ese vendría siendo el volumen del prisma, que es lo que representa la capacidad de almacenamiento que tiene este cuerpo. ¿Cuánto puede contener este cuerpo? Eso es el volumen de un cuerpo. Ahora, en el literal B tenemos otro prisma. Estos prismas tienen siempre, digamos que su característica o lo que les da el apellido del nombre es qué forma tiene la base. Por ejemplo, en el literal A teníamos un prisma con base en forma de ¿qué? ¿Qué forma es esta que tiene aquí la base? ¿Alguien me puede decir qué forma es esta que tiene la base? ¿Alguien recuerda cómo se llama esta figurita? ¿Esta figurita de arriba? ¿O esta figurita de abajo? ¿Cuántos lados tiene? 5. 5. Es decir, que ¿cómo se llama? ¿Señor? Un hexágono. No, casi, pero no. El hexágono es el de 6 partes, el de 6 lados. Este se llama pentágono. Penta viene de 5. ¿Listo? Recuerden que penta viene de 5, entonces cuando tenemos 5 lados se llama pentágono. Entonces, en este caso, vendría siendo un prisma pentagonal. Quiere decir que su base tiene forma de pentágono. Ahora, el otro prisma que tenemos, díganme qué figura tiene en su base. ¿Qué figura tiene en su base? ¿Qué figura es esta de abajo del literal B? Un rectángulo. Muy bien, un rectángulo. Quiere decir que este vendría siendo un prisma rectangular porque su base es de forma rectangular. Ahora, en este literal B, fíjense que no me están dando cuánto es el área de la base, pero yo puedo calcularla. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Recuerden que el área de un rectángulo simplemente consiste en multiplicar sus dos lados, el lado mayor por el lado menor. En este caso tenemos que el lado mayor es 3/4 centímetros y el lado menor vendría siendo este, que es 5/9 centímetros. Al multiplicar estas dos fracciones vamos a tener la base, el área de la base de este prisma. Y tenemos la altura del prisma, que vendría siendo 2/5. ¿Qué quiere decir? Aquí nos dicen en la nota, para hallar el área de la base, como esta tiene forma rectangular, se multiplican sus lados. Esa es una pista que nos dan o una información que nos dan para que sepamos cómo calcular el área de la base, porque es que nos piden calcular el volumen del cuerpo y el volumen es igual al área de la base por la altura. Quiere decir que como el volumen, el área de la base consiste en multiplicar esta fracción por esta fracción, pues simplemente para calcular el volumen podemos colocar las tres fracciones multiplicándose. Entonces cogemos la fracción 2/5 y la multiplicamos por 3/4 y a su vez la multiplicamos por 5/9. Entonces tenemos en este caso una multiplicación de 3 fracciones. Simplifican si se pueden, multiplican y el resultado lo simplifican nuevamente si se puede. ¿Listo? Y así calcularíamos el volumen de ese prisma. Ahora,
En el cuarto punto, para trabajar la división, entonces ahora fíjense lo que nos están dando. En el cuarto punto ahora tenemos, en el literal A, tenemos un cilindro. ¿Sí? Miren este cuerpo recibe el nombre de cilindro porque su base es un círculo. Entonces, en este caso, el concepto es el mismo. El volumen es igual al área de la base multiplicada por la altura de este cilindro. En este caso, fíjense qué es lo que nos están preguntando. Recuerden, solucionar un problema, un ejercicio, es responder la pregunta que me están haciendo. En este caso me dicen, conociendo los datos que se ilustran en la figura, encuentra el valor desconocido. En este caso nos están dando, en el literal A, para este cilindro, nos están dando el volumen. Entonces ya no tenemos que calcular el volumen. El volumen nos dicen que es 4/3 milímetros cúbicos y la altura es 8/3 milímetros. ¿Cuánto es el área de la base? Miren que esa es la que se desconoce porque se deja con signo de pregunta. Se desconoce el área de la base. Leamos la nota. Todo está escrito y todas las orientaciones están dadas para poderlo solucionar. La nota nos dice, conociendo que el volumen de un prisma es igual al área de la base por la altura, se puede deducir que para hallar el área de la base se debe dividir el volumen entre la altura. Claro, si volumen es igual al área de la base por la altura, y si ahora necesito el área de la base, pues hacemos la operación inversa de la multiplicación que me devuelva el dato inicial. ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? Pues la división. Quiere decir que para encontrar el área de la base, lo que ustedes van a hacer es que cogen el volumen, que es 4/3, y lo dividen entre la altura, que es 8/3. Hacen esa división, si se puede simplificar, simplifican, y el resultado sería el área de la base. El área, recuerden que siempre se da con unidades al cuadrado. El volumen siempre se da con unidades al cubo, es decir, a la 3. Y la longitud siempre se da con unidades elevado a la 1, es decir, sin exponente. Para que sepan con qué unidades queda el área de la base, quedaría en milímetros cuadrados. Ahora, en el literal B, se supone que este vendría siendo el literal B, no tiene la B. Nos piden hallar, en este caso, el lado menor. Fíjense que el lado menor es el que se desconoce. No sé si ustedes estén viendo completo. Ah, no. Listo. Listo, toca que me digan cuando no se vea porque... Listo, ahora sí se ve. Listo. Entonces, en este caso, lo que nos están pidiendo es calcular... Bueno, en este ejercicio sí creo que lo miraban. En este ejercicio nos piden calcular el lado menor. Euler dice que casi no se me escucha. ¿Los demás me están escuchando bien o todos estamos en las mismas? Listo, gracias. Debe ser entonces tu internet, Euler. ¿Listo? Sin embargo, ya termino de explicar esto y voy y conecto el cable del internet por si de pronto me llega a molestar a mí el internet porque estoy conectado por Wi-Fi. Ya me conecto por el cable, a ver. Entonces, en este caso nos piden hallar el lado menor. Ah, bueno, listo, sí. Entonces, pues tener ahí paciencia con el internet. Después yo les comparto, apenas termine la clase, les comparto la clase grabada, les comparto el link, lo subo a YouTube para que si alguien la quiere repetir, pues lo pueda hacer, o si alguien que no pudo ingresar la quiere mirar, pues no hay problema, mire la clase. Entonces, en este caso nos piden hallar el lado menor. ¿De qué figura? Pues miren, nos dan un rectángulo. El área del rectángulo es lado mayor por lado menor, pero en este caso nos están dando el área de la figura, que es 8 quintos metros cuadrados,
y nos están dando el lado mayor, que es 3/2 metros. La nota nos dice, conociendo que el área de un rectángulo es igual al producto del lado mayor con el lado menor, recuerden que esta palabra producto significa multiplicación, Entonces se puede deducir que para hallar el lado menor se debe dividir el área entre el lado mayor. Como el área se calcula multiplicando y necesitamos ahora el lado menor, pues hacemos la operación inversa, que es una división. Entonces, en este caso lo que tenemos es que dividir el área entre el lado mayor. Quiere decir que ustedes cogen 8/5 y lo dividen en 3/2. Y el resultado pues será lo que mide el lado menor. Recuerden que cuando hablan de longitud, la unidad de medida es sin exponente, con exponente 1. Quiere decir que les daría metro, simplemente metro. ¿Listo? Eso quería explicarles con respecto a estos ejercicios, que se me había pasado a hablarles de esos ejercicios en la clase anterior, en las 2 clases anteriores. Ahora, estamos ya viendo la explicación para la actividad 2, que son polinomios aritméticos de racionales expresados como fracción. Recuerden que igual aquí en la guía explicativa tienen explicaciones en las primeras páginas. Son 11 páginas, son 2 páginas de ejercicios y 9 páginas de explicaciones. Tienen los videos explicativos y pues adicional estas clases virtuales. Ahora, en la clase anterior vimos un polinomio con el cual podemos solucionar este primero, porque es el mismo concepto. Lo solucionamos, tenía la misma estructura, solo que en lugar de una multiplicación teníamos una división. Pero el concepto y los pasos que se deben tomar son los mismos. Ahora vamos a solucionar otros 2 polinomios que nos van a ayudar a solucionar estos 2 que nos quedan. ¿Listo? Voy a solucionar en primer lugar un polinomio que nos va a ayudar a recordar cómo es que se suman y se restan las fracciones. Porque pues nos estamos dando cuenta que es importante recordar cómo se operan las fracciones, tener claro cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican y cómo se dividen. Ahora, me di cuenta en el ejercicio anterior que no recordamos muy bien cómo se hace la suma y la resta de fraccionarios. Por eso voy a hacer este polinomio, que lo voy a escribir a continuación, que nos va a ayudar a refrescar un poco cómo es que se suma y se restan fracciones. Bueno, recuerden que ustedes pueden activar su micrófono y hacerme las preguntas que quieran. ¿Listo? Señorita Valentina, dime, me estás pidiendo que en el chat que si puedo lo de la altura y la base, una explicación escrita. ¿De cuál punto? Bueno, de lo que estaba explicando ahora, ¿sí? Valentina. Bueno, vamos a hacer una explicación acá. Bueno, listo. Por ejemplo, si yo tengo esta figurita, esta figurita, recuerden, recibe el nombre de un prisma, ¿no? Esto simplemente recibe el nombre de un prisma. Listo. Este prisma, ¿yo qué le puedo calcular a este prisma? Pues hagan de cuenta que esta es una caja. No sé de pronto si ustedes han visto en la tienda algunos objetos con esta figura. ¿Qué compran ustedes que tenga esta figura de cajita? ¿Qué compran en la tienda? Un jugo, muy bien. Por ejemplo, un jugo Hit o un jugo, bueno, el que sea. Vienen en cajitas, ¿no? Y pues esas cajitas tienen un huequito por ahí donde ustedes meten el pitillo, ¿no es cierto?
Digamos que esta es una cajita de esas. Ahora, esa cajita, ¿yo qué le puedo calcular? Pues le puedo calcular el volumen. ¿A qué se refiere el volumen? El volumen se refiere a la capacidad de almacenamiento que tiene esta caja. Perdón, esta cajita, este prisma de forma, digamos que esto es un cuadrado. Si esto fuera un cuadrado, sería un prisma de forma cuadrangular. Si es un rectángulo, pues sería un prisma de forma rectangular. La capacidad de almacenamiento que tiene este prisma o esta cajita de jugo, la capacidad de almacenamiento pues se conoce como el volumen. El volumen es todo lo que yo puedo ingresar acá. En este caso pues estamos hablando de cuánto líquido le cabe a esa cajita. Pueden haber cajas que no almacenen líquidos, sino que almacenen cosas sólidas. También podemos hablar en ese sentido. Entonces, simplemente eso sería el volumen, como para que lo recuerden, ¿no? Ustedes deben tener ya claro esos conceptos de área, de volumen, de longitud. Ahora, este tipo de cuerpos, ¿qué atributos tienen? Pues tienen su base. Los que se llaman prisma es porque arriba y abajo tienen la misma base. Tienen la misma base. Esa es la característica de un prisma, que la base de abajo y la parte de arriba son exactamente la misma figura con las mismas medidas, ¿vale? Ya cuando no tienen esa forma, por ejemplo, a esto yo no lo puedo llamar un prisma. ¿Esto qué sería? Un triángulo. No, un triángulo es esto. Exacto, una pirámide. Entonces tenemos en este caso una pirámide. Esto no es un prisma porque fíjense que tiene la misma base que esta, pero en la parte superior ya no tiene la misma base que tiene abajo, sino que termina con una punta. Eso es una pirámide. Y simplemente una figura que veíamos en el taller, que tiene su base en forma de círculo, recibe el nombre simplemente de cilindro. ¿Listo? El cilindro es cuando la base es un círculo. Listo. Ahora, estos prismas, como les venía diciendo, tienen los siguientes atributos, y es que tienen una base abajo y arriba iguales, que tienen pues sus lados, unas medidas, y con esas medidas podemos calcular el área de la base, dependiendo de qué figura sea. Por ejemplo, en este caso que tiene un cuadrado, digamos que pues bastaría con que yo simplemente les dé un dato, por ejemplo 3/5. Vamos a hacer un ejemplo, 3/5. Bueno, digamos que esto no es un cuadrado, digamos que es un rectángulo como para poder hacer una explicación de una multiplicación de 3 fracciones. Este ejercicio sería muy similar al literal B del tercer punto, que es una cajita, pero esa cajita es más chiquitica, es más aplanadita. En este caso tenemos este que también es un rectángulo, pero sus lados difieren en algo muy poquito. Digamos que es 3/5 y digamos que esta mide 4/5. Démosle una medida. Digamos que esta medida es 3/5 centímetros y esta medida es 4/5 centímetros. Es una cajita realmente pequeña. No es una cajita de jugo, realmente vendría siendo una cajita muy pequeñita. ¿Sí? Muy pequeñita, más pequeñita de 1 centímetro, es decir, muy, muy chiquitica. Una cajita de chicles, dice Jeremy. Una cajita de chicles, sí señor. Entonces ya no quitémosle este palillo. Listo. Ahora, la altura de este prisma, más o menos, digamos que tiene
7/5, pongámosle 7/6 para no dejarlos todos con el mismo denominador, que tiene 7/6 centímetros. Entonces, si me piden a mí hallar el volumen, recuerden, el volumen de un prisma vendría siendo igual al área de la base sobre la altura. La altura la representan con la letra H, que es su inicial, traduciéndola al idioma inglés. Volumen es igual al área de la base, es decir, a esta partecita de abajo, discúlpenme, les estoy diciendo mal. No es dividido, es multiplicado. Discúlpenme. Es igual al área de la base por su altura. ¿Listo? El volumen de este prisma es igual al área de la base por la altura. Cuando no tenemos el área de la base, pues tenemos que calcular el área de la base, para luego ese resultado multiplicarlo con la altura. ¿Cómo se calcula el área de la base de este prisma? Pues es de forma rectangular. El área de un rectángulo es lado mayor por lado menor. Quiere decir que esta área, vamos a escribir aquí, este volumen viene siendo igual a el área de la base, que es 4/5 por 3/5. Y de una vez, esta parte es el área de la base, de una vez esa área de la base la voy a multiplicar por la altura del prisma, que es 7/6. ¿Listo? 7/6. Y soluciono la multiplicación. Aquí no puedo simplificar alguna fracción antes de solucionar la multiplicación. ¿Sí? ¿Cuál con cuál? 3/6. 3/6, excelente. ¿Alguien me puede decir otro? Julián dijo 3/6, pero quizás otro estudiante me puede decir también el 4 con el 6. Y es válido. ¿Listo? Entonces, tercera de 3, 1. Vamos a hacer primero lo que dijo Julián. Tercera de 3, 1. Y tercera de 6, 2. ¿Se puede seguir simplificando? ¿Alguien dijo sí? ¿Alguien dijo no? Julián, dime quién con quién. 4/2. Excelente, 4/2. Quiere decir mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Es decir que finalmente me quedó que debo multiplicar el 2 por el 1 y ese resultado por el 7. Y el 5 por el 5 y ese resultado por el 1. Se simplificó la multiplicación, ¿verdad? 2 por 1, 2, 2 por 7, 14. Sobre 5 por 5, 25, por 1, 25. Recuerden que así se soluciona la multiplicación. Multiplicando todos los de arriba me da el de arriba, multiplicando todos los de abajo me da el de abajo. Finalmente, el volumen de este prisma sería 14/25. Ahora, ¿qué sucede si ahora el enunciado del ejercicio me dice calcule la altura del prisma? Y hagamos de cuenta que esta altura no la conozco. Recuérdenla, era 7/6. Digamos que ahora no la conocemos. No conocemos la altura. Y nos están diciendo que, digamos, ya no nos dan estos lados, sino que de una vez nos dan el área de la base. De una vez nos dicen cuánto es el área de la base. O inclusive nos pueden dar los lados y nosotros tendríamos primero que hallar el área de la base. ¿Cuánto sería el área de la base? Era multiplicar estos dos, 4 por 3, 12 y 5 por 5, 25. Es decir, que el área de la base es igual a 12/25. Y nos dicen que el volumen de esa figura, estamos simplemente con este mismo ejemplo tratando de dar un ejemplo ahora que se aplica al punto número 4 de nuestros ejercicios. Nos dicen que el volumen es igual a 14/25. Listo.
Y voy a borrar esto. Ahora, miren esto. Ahora la pregunta es, digamos que el enunciado es igual al enunciado del cuarto punto, que nos dice, calcule el lado desconocido de cada figura. En este caso nos dan esta figura, este cuerpo geométrico que es un prisma. Y el lado que desconocemos de este cuerpo es la altura. No conocemos cuánto es la altura, desconocemos la altura. Pero sí conocemos el volumen, que es 14/25, y conocemos el área de la base, que es 12/5. Pregunta, ¿cómo entonces calculo la altura? ¿Cómo la calculo? Mientras que ustedes recuerdan, denme un minutico mientras que conecto el computador que se va a descargar. Otra vez, nuevamente. El área dividida en el volumen. El área dividido en el volumen. Ya vamos a mirarlo. Vamos a mirar de dónde saldría, de dónde sale eso. ¿Listo? Ya lo vamos a mirar. ¿Alguien tiene otra opción? ¿Cómo calculo la altura? Valentina tiene claro que es haciendo una división. Pero ahora el problema es, ¿qué divido entre qué? ¿El volumen entre el área o el área entre el volumen? Valentina dice que el área entre el volumen. ¿Alguien dice otra cosa? Mientras que van pensando, voy a traer el cable para conectarme con el cable. Volumen entre el área. Bueno, entonces ya están las dos opiniones. Alguien dice que es el área entre el volumen y otra persona nos dice que es el volumen entre el área. Vamos a ver. No, profe, es el volumen entre el área. Ahora sí, ¿será el volumen entre el área? Listo, vamos a entender de dónde sale eso. ¿Listo? Vamos a entenderlo. Valentina nos decía, bueno, explíquelo, profe, ahí escrito como para entender de dónde es que salen esos valores y por qué, ¿no? El ideal es entender el por qué. Recordemos la fórmula inicial. Recordemos que la fórmula que nosotros conocemos es que el volumen de este cuerpo, de este prisma, es igual al área de la base por la altura. Voy a transformar esto a números más comunes para que ustedes puedan entender el concepto de lo que estamos hablando. ¿Qué tal si yo tengo 12 es igual a 3 por 4? Esto es verdadero, ¿no es cierto? 3 por 4 es igual a 12, ¿verdad? Hagan de cuenta que el volumen pues es 12, el área es 3 y la altura es 4. Ahora, ¿qué tal si dentro de esto yo desconozco la altura? Es decir, no sé quién es el 4. Digamos que no sé, ustedes ya saben que es 4, pero no sabemos quién es. Lo desconocemos. Y solamente conocemos el volumen y conocemos el área. Yo les pregunto, si conocemos que 3 por 4 es 12, ¿cómo hago o qué operación aplico
con el volumen y el área, que vendría siendo en este 4, entre el 12 y el 3 para que me devuelva como resultado 4. Díganme, ¿qué operación usted hace entre el 12 y el 3 para que le dé 4? Dividir. ¿A quién divide? ¿Al 3 entre el 12 o al 12 entre el 3? 12 dividido en 3. ¿Quién es el 12? El 12 es el resultado. Quiere decir que al resultado lo voy a dividir en alguno de los dos factores que yo tengo y eso me va a dar como resultado el otro factor. Recuerden que factores son los números que se están multiplicando. En este caso el 3 es un factor, el 4 es otro factor. El resultado, si yo lo divido en el primer factor, pues me va a dar el segundo factor. Pero si el resultado lo divido en el segundo factor, 12 dividido en 4, pues me va a dar el primer factor que vendría siendo 3. Quiere decir que en el problema, no importa si me preguntan la altura o si me preguntan el área. Si me dan el volumen y alguno de los dos factores, es decir, cualquiera de los dos, el área o la altura o el área, simplemente el concepto es que el resultado, que viene siendo el volumen, lo voy a dividir entre alguno de los dos atributos que conozco y eso me va a dar como resultado el otro. Esto es aplicando el concepto de la operación inversa, ¿sí? Otro podría decir, no sé si ustedes ya vieron en sexto, al finalizar en el cuarto periodo, debieron haber visto ecuaciones sencillas. Nosotros en el cuarto periodo en séptimo vamos a ver ecuaciones un poco más complejas que va a ser el preámbulo a lo que vamos a ver en octavo, que es el álgebra. Pero ustedes ya tuvieron que haber visto algo como que tenemos volumen es igual a área por altura. Si desconozco quién es la altura, entonces ¿qué hago? Pues esta área que está multiplicando con la altura la puedo mandar al otro lado del igual, hacer la operación inversa, es decir que el área es igual al volumen dividido entre el área. ¿Sí? Utilizando el tema de las ecuaciones. No sé si ustedes lo vieron o no. Si no lo vieron, no hay problema. Simplemente estamos aplicando la lógica de la operación inversa. ¿Listo? Entonces ya sabemos de dónde sale, por qué decimos que la altura, la podemos calcular dividiendo el volumen entre el área de la base. Simplemente en la actividad, conociendo que de pronto pues no tengan claro el tema, yo por eso les coloqué la nota y en la nota dice qué operación deben hacer. Siempre en la nota dice tal cosa es lo que usted debe hacer para encontrar el resultado. Ya. Simplemente lo que estoy tratando es de que estos conceptos, estas temáticas, estas competencias de cálculo de área, de volumen, luego otras competencias que vamos a ver como conversiones entre unidades de medida de longitud, de área, de volumen, queden frescas en nuestra mente aplicando la temática que estemos viendo de números racionales, decimales, fraccionarios, cuando estemos viendo potencias, raíces. Vamos a aplicar muchos problemas que nos van a permitir no solamente abarcar una temática, sino abarcar varias competencias. ¿Listo? Entonces, conociendo esto, vamos a solucionar este problema. Conociendo que el volumen es igual al área por la altura y que en este caso desconocemos la altura, simplemente dedujimos que la altura es igual al volumen dividido entre el área. Entonces simplemente altura es igual al volumen 14/25 dividido entre la altura que es 12/5. 12/25, perdón. (14/25) dividido en 12/25. ¿Cómo solucionamos esta división? Vimos que habían varias formas de solucionarlo. No sé cómo lo quisieran solucionar ustedes. Yo veo que estas fracciones se pueden simplificar si volteamos esta fracción y convertimos la división en una multiplicación. O la otra opción es que multipliquen en X y luego simplifiquen la fracción que les da con números grandes. No sé cómo lo prefieran hacer. Voy a hacerlo como a mí me parecería más práctico.
Cuando yo me doy cuenta que al convertir una división en una multiplicación voy a poder simplificar los números, pues me voy por ese camino. Entonces puedo decir que la altura voy a transformar esta división en una multiplicación. Recuerden cómo se hace. Pues el divisor, que es la segunda fracción que encontramos, la que está después del dividido, simplemente volteamos, el numerador va para abajo y el denominador va para arriba. Y eso se convierte en una multiplicación. Quiere decir 14/25 por 25/12. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Sí, señor. Listo. Gracias. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar así, directo. Pero antes de multiplicar así directo, lo que nosotros podemos hacer es simplificar. ¿Y se puede simplificar? Claro, miren, este 25 con este 25 simplemente se transforma en un 1. Y a este 14 le saco mitad y a este 12 le saco mitad. Mitad de 14, 7, mitad de 12, 6. Y no se puede seguir simplificando. Y ahora, miren cómo me queda de sencillo. 7 por 1, 7 sobre 1 por 6, 6. Quiere decir que la altura es igual a 7/6. ¿Sí teníamos 7/6 acá? Claro que sí. Utilizando este mismo ejercicio, ahora con el volumen y el área de la base nos devolvimos aplicando el concepto que vimos de operación inversa y nos damos cuenta que es correcto la conclusión que habíamos sacado. Y exactamente, la altura se puede calcular dividiendo el volumen entre el área de la base o viceversa también. El área de la base se puede calcular dividiendo el volumen entre la altura del prisma. ¿Listo? Esa sería como la explicación entonces ya de esos ejercicios. Con estas dos explicaciones que di, ya podemos calcular y podemos hallar o solucionar el tercer y el cuarto punto de la primera actividad. Listo. Ahora sí. ¿Alguna pregunta al respecto o vamos al siguiente tema de polinomios? ¿Alguna pregunta o claro? Listo. Entonces vamos rápidamente al otro tema, que ya nos dieron las 8 de la mañana. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? ¿Ustedes ya tuvieron las clases virtuales de todas las áreas o les quedó alguna pendiente para esta semana? No, señor, ya tengo todas. Ah, bueno, perfecto. Listo, entonces, en el polinomio anterior que vimos, en la clase anterior, en la clase pasada, vimos un polinomio que no tenía signos de agrupación, simplemente tenía una división, una suma, una resta, y pues entonces simplemente lo que hacíamos era solucionar en primer lugar la división y de última solucionábamos las sumas y restas que nos quedaban de las fracciones que teníamos allí. Ahora, en este caso, voy a colocar un ejercicio muy similar, solo que vamos a tener un signo de agrupación. Y entonces vamos a mirar algo muy interesante en esta ocasión. ¿Qué tal si nosotros tenemos un signo de agrupación y dentro de este signo de agrupación tenemos ahora una suma y resta? Tenemos 1/3 menos 3/4 menos 7/8. Y luego continuamos con una división, dividido, voy a colocar entre paréntesis porque esta fracción es negativa, menos 1/2, y esto se está restando con 21/6. Listo. Tenemos este polinomio. ¿Qué tenemos acá? Una división. ¿Entre quiénes se está realizando esa división?
entre un signo de agrupación y una fracción. Y luego esta fracción se está restando con el 21 sextos. Siguiendo esta jerarquía de las operaciones, nos dice que en primer lugar debemos solucionar las operaciones que estén dentro de paréntesis, llaves o corchetes. En este caso tenemos un paréntesis que tenemos acá y dentro de ese paréntesis tenemos sumas y restas. Si dentro de este paréntesis tuviéramos unas sumas y tuviésemos una división, si por ejemplo el 3/4 se estuviera dividiendo en 7/8 o se estuviera multiplicando por 7/8, lo primero que haríamos era la división o la multiplicación y luego la suma o resta. En este caso simplemente tenemos suma y resta, hacemos esa suma y resta que tenemos acá. ¿Por qué? Porque este 1/2 está esperando a ver qué fracción finalmente resulta de las operaciones que contiene este signo de agrupación para poderse dividir. Entonces, eso me da la idea o la lógica de que yo no puedo, ojo, si en primer lugar tengo que solucionar las divisiones antes de las sumas y restas, yo no puedo solucionar esta suma que tengo acá entre 1/2 y 21 sextos, no la puedo solucionar antes de que solucione esta división. No la puedo solucionar. Es decir, sería incorrecto que ustedes solucionaran esta suma, solucionaran esto y luego dividieran este resultado entre el resultado de esta suma. No, no se podría realizar de esa manera. ¿Por qué? Porque la división le gana o está por encima de la suma y la resta en la jerarquía de las operaciones. Se debe hacer primero la división. Pero esta división no la puedo realizar hasta que encuentre cuál va a ser la fracción que me va a servir como dividendo de la división al resolver las operaciones que tengo dentro de este signo de agrupación. Entonces, ¿qué soluciono en primer lugar? Soluciono en primer lugar las operaciones que estén dentro del paréntesis. Luego, bajo todo lo que no solucioné tal cual como está y luego miro qué operaciones me quedan para saber cuál hago primero y cuál hago después. Yo les aconsejaba que hiciéramos lo siguiente, que a un ladito hiciéramos los procedimientos. ¿Listo? Que a un ladito hiciéramos los procedimientos y que aquí fuésemos colocando los resultados y viese. Es importante en los polinomios seguir el orden que tenemos. Miren, yo voy a solucionar esta suma y resta que tengo acá. ¿Listo? La voy a solucionar aquí en los procedimientos. Y el resultado que me dé lo debo colocar en el mismo orden en que tenía mi polinomio original. Es decir, si esto está de primeras, el resultado debe ir de primeras. Y debo bajar todo lo que no solucioné para poder encontrar qué es lo que continúo solucionando. Yo no puedo solucionar aquí todo en desorden y finalmente colocar un resultado. No, debo ir conservando el orden del polinomio renglón tras renglón, paso a paso. Aquí debe haber un renglón, otro renglón, hasta que finalmente me quede una sola fracción que viene siendo el resultado. Pero tengo que hacerlo así, en orden, para no perderme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger 1/3 menos 3/4 menos 7/8. Y vamos a realizar esa suma y resta de fracciones. ¿Estos números los ven claros? Listo, gracias. Entonces, en este caso, ¿tienen alguna de estas fracciones se puede simplificar? No se puede. No se puede 1/3, no se puede 3/4, no se puede 7/8. Y recuerden que en la suma y resta no se puede simplificar cualquier numerador con cualquier denominador. Eso únicamente se puede hacer en la multiplicación. En este caso, ¿tienen el mismo denominador? No, tienen diferente denominador. Como tienen diferente denominador, ¿qué debo hacer? ¿Hallar qué? El mínimo común múltiplo de los denominadores. Por favor, estemos muy atentos a esta explicación porque es un recorderis de cómo se suma y resta fraccionarios, que fue el último tema que vimos en el primer periodo. ¿Listo? Cómo se suman y se restan los racionales expresados en forma fraccionaria.
En este caso, simplemente lo que yo hago siempre es trazar una línea larguita y esa línea voy a transformar en esta fracción que voy a colocar acá, voy a transformar todos los denominadores a un mismo denominador. Por eso, simplemente aquí voy a escribir uno solo, que va a ser el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo que yo calcule de los denominadores lo voy a colocar aquí abajo. Va a ser el denominador de las tres fracciones. Quiere decir que el 3 lo voy a convertir en otro número, el 4 en otro número y el 8 en otro número. ¿Y qué característica debe tener ese número? Pues debe ser el mínimo común múltiplo de estos tres. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo, recuerden que es el número más pequeño, por eso se llama mínimo, que sea común entre estos tres. ¿Común con respecto a qué? Común a que sea el número más pequeño que se pueda dividir tanto en el 3 como en el 4 y como en el 8. Si ustedes lo pueden calcular mentalmente, conociendo las tablas de multiplicar, perfecto, no tienen que hacer ningún procedimiento de mínimo común múltiplo. Pero si no lo encuentran, entonces recuerden que ustedes pueden hacer el procedimiento del mínimo común múltiplo, que era escribir un 3, un 4, un 8 y trazar una rayita y hacer el procedimiento. ¿Se acuerdan? Pero si alguien ya tiene el mínimo común múltiplo en la mente, pues ya, de una vez lo pone. No hay problema por eso. Teniendo claro el concepto, el número más pequeño que se pueda dividir entre 3, entre 4 y entre 8. ¿Recuerdan cómo se soluciona el mínimo común múltiplo? Se divide entre los números primos. Voy a dividirlo entre 2. ¿El 3 se puede dividir entre 2? No. Entonces lo bajo. ¿El 4 se puede dividir entre 2? Sí. ¿Me da cuánto? 2. ¿El 8 dividido en 2? 4. 4. Excelente. Otra vez puedo entre 2. El 3 lo bajo porque no se puede. 2 dividido en 2, 1. Cuando llegue a 1 quiere decir que ya terminé esa columna. 4 dividido en 2, 2. Otra vez se puede en 2. Bajo el 3, este 1 ya terminé con esta columna. Y el 2 dividido en 2 me da 1. Quiere decir que esta también ya terminé. ¿Quién me queda? El 3. ¿Entre quién se puede dividir? Entre 3. 3 entre 3 es 1. Muy bien, Jeremy. ¿Y entonces qué hago? Multiplico estos números. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Quiere decir que el mínimo común múltiplo es 24 y es el número que voy a colocar acá. Ojo, lo que estoy haciendo es que estoy transformando un tercio en una fracción que tiene como denominador 24. Quiere decir que estoy cambiando el denominador. Como estoy cambiando el denominador, sí o sí tengo también que cambiar el numerador de la fracción. Estoy cambiando el 3/4 en una fracción que tiene como denominador también 24. Como cambié el denominador, también tengo que cambiar el numerador. Y lo mismo, 7/8 la estoy transformando en una fracción equivalente, quiere decir que representa la misma cantidad, que no me va a variar en nada la operación, donde su denominador es 24. Entonces, el 7 ya no va a quedar como 7, porque el denominador lo estoy cambiando, por ende el de arriba también lo estoy cambiando. Es aquí donde entra el concepto de fracciones equivalentes. Quiere decir que así como el de abajo, el 3 lo convertí en un 24, tengo que averiguar por qué número multiplico al 3 para que me dé 24. ¿Por qué número multiplico al 3 para que me dé 24? Por 8. Por 8. Quiere decir, ¿recuerdan las fracciones equivalentes? El tema de amplificación. Recuerdan que si ustedes tenían, por ejemplo, esta fracción, un tercio, y entonces esto queríamos igualarlo, por ejemplo, a 24, a una fracción que tuviera sobre 24, quiere decir que estamos multiplicando abajo por 8 y arriba lo tenemos que multiplicar por ¿cuánto también? Para que me quede una fracción equivalente. También la debo multiplicar por 8. Arriba y abajo se debe multiplicar por el mismo número. ¿De dónde salió este 8? Pues de averiguar por qué número multiplicaba el 3 para que me diera 24, o de dividir 24 entre 3, que es 8.
Y 1 por 8 es 8. ¿Qué quiere decir esto? Que 1/3 es lo mismo que 8/24. Son la misma fracción, la misma fracción. Solo que necesito no a 1/3, sino que necesito a 8/24. ¿Por qué? Porque la condición para sumar o restar fracciones es que el denominador sea igual. Y estoy convirtiendo esta fracción con denominador 24. Esta también con denominador 24 y esta también con denominador 24. De tal forma que ya solamente, ¿recuerdan ustedes qué hacíamos cuando tenemos fracciones con el mismo denominador? Dejamos el mismo denominador, que es lo que estamos haciendo acá. Y sumamos los numeradores. Pero en este paso, antes de sumar los numeradores, ustedes no pueden colocar aquí 1 menos 3 menos 7. No pueden colocar los mismos numeradores. Cuando ustedes calculan el mínimo común múltiplo, los numeradores, los numeritos de arriba, también tienen que cambiar. Quiere decir que este ya no va a ser un 1, sino que va a ser ahora un 8. ¿Cuántos numeritos van a ir arriba? 3, porque son 3 fracciones. ¿Separados por quién? Por los mismos signos. Ahora, ¿qué numerito va acá? Pues lo voy a sacar de la segunda fracción. Hacemos la misma pregunta. Tenemos 3/4. Tenemos 3/4. Tenemos 3/4. Ahora, ese 3/4 lo estamos transformando a una fracción que tiene como denominador 24. Pregunta, ¿por quién multiplico el 4 para que me dé 24? ¿Por cuánto? Por 6. Por 6, gracias Julián, por 6. Es decir, que si al 4 lo multipliqué por 6 para que me diera 24, ¿qué tengo que hacer con el numerador, con el de arriba? También multiplicarlo por 6. ¿Cuánto es 3 por 6? 18. Quiere decir que aquí va a ir un 18. ¿Sí? Ahora con la tercera fracción, que es 7/8. Esto me tiene que dar una fracción que tiene como denominador 24. ¿Cómo convierto el 7/8 a una fracción que tiene como denominador 24? Sencillo, multiplicando el 8 por ¿quién? Por 3. Por 3. Es decir que si abajo multipliqué por 3, ¿qué tengo que hacer arriba también? Multiplicar por 3, porque el propósito es hallar una fracción equivalente para que el resultado no cambie, no varíe la operación. 7 por 3 es ¿cuánto? 21. Quiere decir que el 21 lo pongo acá. ¿Listo? Y ahora sí puedo operarlos. Ahora sí puedo colocar acá el resultado. Entonces, tengo dos negativos, 18 menos 21, que los puedo sumar porque tienen el mismo signo. ¿Cuánto es 18 más 21? 39. 39. 39 con signo negativo porque tienen el mismo signo, menos. Ahora, ese menos 39 lo tengo que restar con el 8 que es positivo. ¿Cuánto es menos 39 más 8? No, estamos haciendo una resta. Menos 39 más 8. Menos 31. Gracias, Camilo. Menos 31. Sobre 24. Este sería el resultado ¿de qué? De la suma y resta que encontrábamos aquí dentro de este paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro polinomio? Ojo, estos son los procedimientos que estoy haciendo. Aquí es el procedimiento de esta suma y resta que tengo acá dentro del paréntesis. Eso me dio como resultado menos 31/24. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a colocar, en lugar de estas fracciones, voy a colocar menos 31 sobre 24. ¿Qué hago con lo que no desarrollé? ¿Qué hago con todo esto? Lo debo bajar tal cual como está. Entonces sería dividido entre menos 1/2
menos 21 sextos. ¿Qué tengo? Tengo una suma y tengo una división. Tengo una resta de fracciones, de racionales, y tengo una división. ¿Por qué les digo que esto es una suma? Porque tienen igual signo, y igual signo se tienen que sumar. O alguien me podría decir, es una resta, profe, porque están separados por un menos. Pues es válido también. División. Dividir una división entre dos racionales negativos. ¿Qué hago primero, la división o la suma? La división. Perfecto, excelente. ¿Cómo divido fracciones? ¿Cómo es que se dividen? ¿Multiplicando en qué? Multiplicando en x. Muy bien. Quiere decir que aquí lo que voy a hacer es este por este y luego este por este. O alguien podría decir, profe, la voy a convertir en multiplicación, volteo y multiplico directo. Como lo quieran hacer. En este caso lo voy a hacer en x. 31 por 2, ¿cuánto es? 32. Muy bien, 62. Sobre 24 por 1, 24. 24. Muy bien. Menos por menos, Más. más. Quiere decir que esta fracción es positiva. No le necesito poner el más porque ya sé que es positiva. Y bajo lo que no solucioné, que vendría siendo el menos 21 sextos. Pregunta, ¿puedo simplificar alguna de estas fracciones antes de hacer la resta? Sí. Listo. ¿Cuál puedo simplificar? 4. Listo. ¿Qué les hago? ¿Les saco qué? Mitad. Listo. Mitad de 6, 3. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. ¿Se puede seguir simplificando? No, porque 31 es un número primo. ¿El 21 sexto se puede simplificar? Sí. ¿Por cuánto? Por 3. Por 3. Excelente. Un número que por 3 me dé 21, 7. Que por 3 me dé 6, 2. Quiere decir que esta resta me quedó simplemente 31 doceavos menos 7 medios. Y soluciono. ¿Cómo soluciono? Siguiendo este mismo procedimiento. En este caso, díganme así, a simple vista, ¿cuál es el mínimo común múltiplo del 12 y del 2? El número más pequeñito que se pueda dividir en 12 y entre 2, ¿quién sería? 7. El 7 no se puede dividir en 12 y no se puede dividir en 2. El 2 se puede dividir entre 2, pero el 2 no se puede dividir exactamente entre el 12 porque el 12 no cabe en el 2. Es el número más pequeño que se pueda dividir entre estos dos. Como mínimo debe ser el mayor de ellos, pero no puede ser más pequeño que ellos. ¿Qué tal si es el 12? ¿El 12 se puede dividir entre 12? Sí. ¿El 12 se puede dividir entre 2? Sí. Sí. Quiere decir que el mínimo común múltiplo vendría siendo el 12. Esto es para evitarnos este procedimiento, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer y pues nos va a dar 12. Ahora, miren el procedimiento para hacer la suma, que es este mismo que hicimos acá. Simplemente ustedes pueden hacer lo siguiente, preguntarse, ¿por qué número multiplico al 12 para que me dé 12? Por 1. 1 por 31, 31. Listo. Coloco el menos y me vuelvo a hacer la misma pregunta. Un número que por 2 me dé 12. 6. Ese 6 lo multiplico por el de arriba. 7 por 6. 42. 42. Listo. Así pueden hacer la suma y resta. Es lo mismo que estábamos haciendo acá. 24 entre 3, 8. 8 por 1, 8. 24 entre 4, 6. 6 por 3, 18. 24 entre 8, 3. 3 por 7, 21. Eso fue lo mismo que hicimos acá. Lo mismo. Recuerden siempre ese procedimiento. Es el mismo que se hace siempre en las sumas y restas de fraccionarios. Por favor, no lo olviden. Y esto entonces, finalmente, el resultado del polinomio es igual. ¿Cuánto es menos 42 más 31? Menos 11.
Menos, muy bien como le estabas diciendo, menos 11. ¿Menos 11 qué? Doceavos. Y este sería el resultado final de nuestro polinomio. Menos 11 doceavos. No se puede simplificar porque el 11 es un número primo. De esa manera estamos solucionando primero lo de paréntesis, luego tenemos división y suma, solucionamos primero las divisiones y luego finalmente las sumas y restas que nos queden. Y llegamos que el resultado es menos 11 doceavos. ¿Alguna pregunta al respecto? Listo. Tenemos las 8:20. Vamos a solucionar el último ejemplo de polinomios aritméticos y con eso terminamos la clase de hoy. Vamos a solucionar ya un polinomio un poquitico más complejo donde tenemos paréntesis contenidos dentro de otros paréntesis. Estos ejercicios solos es de practicar, de practicar, de practicar. Y no, ahorita que en la siguiente guía vamos ahora a tratar con los racionales expresados en decimales, no olviden cómo se suman, cómo se multiplican y cómo se dividen fracciones, porque eso lo vamos a seguir utilizando. Siempre lo vamos a utilizar. Son operaciones que no pueden olvidar porque siempre vamos a usar, siempre las vamos a usar. Listo, vamos a colocar el último ejemplo donde vamos a tener signos de agrupación contenidos uno dentro del otro y en ese caso lo primero que debemos identificar es qué signos de agrupación tenemos y tenemos que averiguar o encontrar cuál es el signo de agrupación que está más adentro, cuál es el más interno y con ese signo de agrupación es con el que iniciamos nuestro ejercicio. Entonces voy a colocar el polinomio aquí. Entonces vamos a colocar menos, abro llave, menos 1/5 menos, abro corchete, menos, abro paréntesis, 2/5 menos 2, abro paréntesis, menos 6/40, cierro paréntesis, dividido entre, abro paréntesis, menos 12/7 menos 2/21 dividido entre 1/3. Cierro paréntesis, cierro corchetes, menos 1 y cierro llave. Vamos a colocar una fracción afuera de la llave
que sea más 19/20. Listo. Este polinomio lo vamos a solucionar. Ya es algo un poquitico más complejo. Tenemos los tres signos de agrupación, llaves, corchetes, paréntesis. Uno contenido dentro del otro. Algo importante. Todo signo de agrupación que se abre tiene que cerrarse, siempre. Vamos a identificar dónde se abre, dónde se cierra, y dentro de ese signo de agrupación si hay otro, dónde se abre, dónde se cierra, si dentro de ese hay otro, dónde se abre, dónde se cierra, para poder identificar qué operaciones son las más internas y qué debo empezar a solucionar primero. Vamos a ver, por ejemplo, esta llave que se abre aquí, ¿dónde se cierra? Díganme. Al otro lado. Al otro lado, sí señor. Julián, ¿estás en la reunión? Señor. ¿Me habías escrito que no te dejaba entrar? ¿Ahora sí? Señor. Ah, pero eso fue tempranísimo. Listo. Bueno. Ahora, esta llave se cierra aquí, muy bien. Dentro de esa llave, ¿hay otro signo de agrupación diferente? Sí, claro. Está este corchete que se abre acá. ¿Y dónde se cierra este corchete? Al pie -1. Al pie del -1, sí señor. Aquí. Muy bien. Dentro de este corchete, ¿hay algún otro signo de agrupación? Sí. Sí. Tenemos paréntesis que se abre acá. ¿Y dónde se cierra este paréntesis? -6/40. En -6/40 se cierra acá, en este segundo que hay. ¿Dentro de este signo de agrupación hay otro signo de agrupación? No, no hay ninguno. Este paréntesis que está acá en -6/40 es un paréntesis que no me está agrupando ninguna operación. Simplemente me está ayudando a indicarme que esta fracción se está multiplicando con el 2. Es decir, que el signo de agrupación más interno que tenemos es este, donde dentro de él tenemos una multiplicación y una resta. ¿Hay otro signo de agrupación dentro de este corchete? Sí, que se abre acá y se cierra aquí. Es decir, que estos dos signos de agrupación es decir que estos dos signos de agrupación que tenemos acá, este paréntesis y este paréntesis tienen el mismo nivel. Ellos dos están contenidos dentro de este corchete. Por esa razón voy a solucionar este y este a la vez. Dentro de este paréntesis, ¿qué operaciones tengo? Díganme qué operaciones tengo dentro de este paréntesis. Una división. ¿Y qué más? Suma. Una división y una suma. Muy bien. Una suma entre estas dos fracciones que tienen el mismo signo y una división entre estas dos fracciones. Pregunta, ¿qué hago primero? ¿La suma o la división? La división, perfecto. Es decir, que lo primero que voy a hacer es esta división. Dentro de este paréntesis, ¿qué tengo? Una resta entre estos dos números que tienen diferente signo y una multiplicación entre estos dos números, porque están separados por un paréntesis. ¿Qué hago primero, la multiplicación o la resta? La multiplicación, muy bien. Entonces, voy a solucionar esta multiplicación y esta división. Ya identifiqué, fíjense que el primer paso es identificar qué es lo que voy a solucionar en primer lugar. Esta multiplicación y esta división. De resto, en este polinomio, todo lo voy a bajar tal cual como está. Listo, entonces lo voy a bajar. Menos, abro llave, menos 1/5, menos, abro corchete, menos 2/5. Y ahora,
Fíjense acá, tengo que multiplicar menos 2 por menos 6/40. Cuando yo multiplico números, también debo multiplicar signos. Recuerden, quiere decir en este caso, menos por menos es igual a ¿cuánto? A más, coloco el más. Y ahora, 2 por 6/40. Hay dos formas de hacerlo. Primero, multiplicar el 2 por el 6, que me daría 12/40, y simplificar luego el 12/40. O, en primer lugar, simplificar el 2 con el 40. Fíjense que este 2 se puede simplificar con el 40, se le puede sacar mitad. Más fácil. Y luego hacer la multiplicación con el número que me quede acá por el de arriba. Recuerden que este 2, como es un entero, recuerden que es como si tuviera un 1 aquí abajo. Y recuerden que la multiplicación es el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo, pero que en la multiplicación yo puedo simplificar cualquier numerador con cualquier denominador. En este caso voy a sacarle mitad al 2 es 1, mitad al 40 es 20. Es decir que aquí arriba me quedó un 1 y ese 1 por 6 pues me sigue dando 6. Y abajo 1 por 20 pues me da 20. ¿Sí ven cómo se convirtió de sencilla esa multiplicación después de simplificar? Cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, bajo el menos 12 séptimos. Y ahora, como voy a dividir números, también debo aplicar la ley de signos. ¿Cuánto es menos por más? Menos, coloco el menos. ¿Y cómo soluciono esta división? ¿Cómo es que se soluciona la división? Multiplicando en X. Muy bien. 2 por 3 me da el de arriba. 2 por 3 es 6. Sobre 21 por 1. 21 por 1 pues me da 21. Esta fracción de una vez la puedo simplificar. Todo lo que yo pueda ir simplificando lo debo ir simplificando. Y bajo el resto. Cierro corchete, menos 1, cierro llave, más 19/20. Voy a simplificar las fracciones que yo pueda simplificar. ¿Puedo simplificar 6/20? ¿Puedo simplificar 6/21? Sí. Sí. De resto no puedo simplificar más. Entonces voy a simplificarlas. Mitad de 6, mitad de 20, 10. Hasta ahí. En este caso me toca sacar tercera. Un número que por 3 me dé 6, 2. Que por 3 me dé 21, 7. Listo. Ahora, ¿qué es lo que debo solucionar? Nuevamente, tengo este corchete que se abre acá, se cierra acá. Dentro de él tengo tengo esta llave. Dentro de esa llave tengo este corchete que se abre acá, cierra acá. Y dentro de este corchete tengo dos paréntesis que se están dividiendo. Este símbolo de división está esperando a ver qué fracción queda acá y qué fracción queda acá para luego dividirlas. Quiere decir que antes debo solucionar este paréntesis y este paréntesis. ¿Qué operación tengo en cada paréntesis? Pues tengo en el primero una suma y en el segundo también una suma porque tienen igual signo. ¿Cómo se hace la suma de fracciones? Nosotros ya sabemos, hallando el mínimo común múltiplo. Esas sumas o restas las puedo solucionar por acá y simplemente aquí escribo los resultados. Voy a escribir aquí procedimientos. Listo. Voy a colocar la primera fracción que voy a sumar. 2/5 más 3/10. ¿Esto es igual a cuánto? Mínimo común múltiplo. Voy a hacerlo aquí abajo. Esto es igual a el mínimo común múltiplo. Díganme cuál es el número más pequeñito que se puede dividir entre el 5 y entre el 10. ¿Cuál sería? 5. No, ojo. Es el número más pequeño que se puede dividir entre. Es decir, él es el que se va a dividir entre el 5 y entre el 10. No es el que pueda dividir al 5 y al 10. Ojo.
Cuando ustedes me dicen 5, el 5 se puede dividir entre 5, pero el 5 no se puede dividir entre 10 porque el 10 no cabe en el 5, porque el 10 es mayor que el 5. Cuando hablamos del mínimo común múltiplo, tiene que ser un número que sea mayor a los que tenemos acá, o por lo menos que sea igual al mayor que tenemos dentro de los denominadores. 25. Por ejemplo, me dicen 25. ¿25 se puede dividir en 5? Sí, pero 25 se puede dividir en 10. Si yo voy de 10 en 10, ¿puedo llegar al 25? No. Bueno, como no lo pudimos hallar, entonces hagámoslo así. 5 y 10. Mitad. Mitad de 5 no tiene lo bajo. Mitad de 10, 5. Quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 5, 1. ¿Cuánto es 2 por 5? 10. Quiere decir que 10 es el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque el 10 se puede dividir en 10. Claro, está una vez. El 10 se puede dividir en 5. Claro, están 2 veces. Entonces coloco 10. Listo. Ahora, me hago la pregunta. ¿Por qué número multiplicó al 5 para que me dé 10? ¿Están escuchando? Por 2, gracias. Ese 2 lo multiplico por el de arriba. 2 por 2 es 4. Coloco el más. ¿Por qué número multiplico al 10? Porque me dé 10, pues por 1. Y ese 1 lo multiplico por el de arriba. 3 por 1, 3. Cuando abajo me está dando el mismo, arriba me va a quedar el mismo. ¿Cuánto es 4 más 3? 7 sobre 10. Este es el resultado y va a ser el número que voy a colocar acá, en este paréntesis. 7 décimos. Ahora, vamos a solucionar esta suma. Esta suma que tengo acá es muy fácil. Mírenla. Voy a hacerla por aquí. Voy a borrar este mínimo común múltiplo y la voy a hacer ahí. Porque es muy sencilla. Miren la suma que tengo acá. Menos 12 séptimos menos 2 séptimos. Miren, en este caso, ¿qué pasa? Tienen el mismo denominador. ¿Necesito calcular mínimo común múltiplo? Díganme, ¿necesito calcular mínimo común múltiplo o qué hago? ¿Están escuchando? Por favor, entonces respóndanme o díganme, no sabemos. Tenemos dos fracciones, se están sumando. Hemos calculado el mínimo común múltiplo porque tienen diferente denominador, pero en este caso tienen diferente denominador. No, como no tienen diferente denominador, ¿qué se hace? Es más sencillo, simplemente dejo el mismo denominador, que es 7, y opero los números que están arriba tal cual como están. Mire que como el denominador no está cambiando, pues los números de arriba se mantienen iguales. Es decir, menos 12 menos 2. ¿Cuánto es menos 12 menos 2? Menos 14, excelente, menos 14, tienen igual signo, se deben sumar, por favor tengan siempre presente eso, igual signo se suma, el resultado queda con el mismo signo, diferente signo se resta y el resultado queda con el signo del mayor valor absoluto. En este caso, menos 12 menos 2, simplemente la voy a escribir aquí pequeñita, es igual a menos 14 sobre 7, y este sería el resultado que vamos a colocar en este paréntesis. ¿Listo? Entonces, colocamos todo lo que no solucionamos abajo, tal cual como estaba. Entonces colocamos menos, abro llave, menos 1/5, menos, abro corchete, ojo, menos, que es el que está antes del paréntesis, y coloco el resultado de este primer paréntesis. ¿Cuánto es el resultado? 7 décimos.
está con signo positivo. Y como está dentro del paréntesis, quiere decir que este menos que está aquí fuera del paréntesis cambia el signo del que está dentro. O se multiplican los signos. En este caso, menos por más es igual a menos, quiere decir que me queda menos 7 décimos. Dividido ¿entre quién? Entre lo que me quedó dentro de este paréntesis, que es menos 14 séptimos. Lo voy a colocar entre paréntesis para que el dividido no me quede seguido del menos. Menos 14 séptimos. Que inclusive ese menos 14 séptimos lo puedo simplificar. Díganme. 14 se puede dividir en 7 inclusive. ¿No es cierto que sí? Cuando ustedes tengan una fracción, ojo, cuando ustedes tengan una fracción como en este caso, que el de arriba se puede dividir en el de abajo exactamente, una cantidad exacta de veces, porque el 7 cabe 2 veces exactamente en el 14, simplemente lo que hacen es reemplazar esa fracción, 14 séptimos. ¿Cuánto es 14 dividido en 7? 2. Entonces colocamos simplemente el menos 2. ¿Listo? Dividido, bajo corchete, menos 1 bajo la llave, más 19 veinteavos. Ahora, ¿qué debo solucionar? Fíjense que ya no tenemos paréntesis, sino que lo que tenemos más adentro, más interno, son estos corchetes que se abre acá y se cierran acá. Dentro de este corchete, ¿qué tengo? Tengo una división entre una fracción y un entero. Recuerden, debajo del menos 2 hay un ¿qué? Hay un 1. Y la división se soluciona multiplicando en x. ¿Listo? Entonces, bajo todo lo que no voy a solucionar, menos un quinto, menos, abro corchete y soluciono. Cuando voy a dividir fracciones debo también aplicar ley de signos. ¿Cuánto es menos por menos? Más. Entonces aquí voy a colocar el más, que no necesito ponerlo porque ya sé que es positivo. 7 por 1 me da el de arriba, 7. 10 por 2 me da el de abajo, 20. Cierro corchete, bajo el menos 1, bajo la llave, más 19 veinteavos. Listo. Miren, me quedó una llave y dentro de esa llave tengo este corchete, este menos, Euler, se termina apenas termine esto. Si tú te necesitas salir ya, te puedes salir, no tienes problema. Ahora, este menos, ¿qué hace con este corchete? Este menos lo que hace, listo, que estés bien. Este menos, ¿qué hace con lo que está dentro del corchete? Simplemente cambia de signo al que está dentro del corchete. Quiere decir que este 7 veinteavos que estaba positivo pasaría a ser negativo. Y entonces tendríamos que solucionar esta suma que me queda dentro de esta llave, que es menos un quinto, menos 7 veinteavos, menos 1, más 19 veinteavos. Ahora, aquí tenemos dos opciones. La primera, ojo, la primera opción que tenemos es solucionar esta suma de fracciones que tenemos dentro de esta llave, hallando el mínimo común múltiplo. Eso nos va a quedar una sola fracción y luego esa fracción la sumamos con el 19 veinteavos. O podemos romper de una vez, esta llave. ¿Cómo la podemos romper? El menos que precede un signo de agrupación, el menos cambia de signo a todos los números que se están sumando o restando dentro de ese signo de agrupación. ¿Qué quiere decir? Que de una vez yo puedo quitar este corchete y puedo solucionar la suma y resta de las 4 fracciones que me queden. Como lo quieran, lo pueden hacer. Yo por lo menos lo voy a hacer de la siguiente manera. Este menos que precede a la llave me dice que debo cambiar los signos de los números que están dentro. Entonces lo voy a cambiar. Entonces simplemente en la guía explicativa lo tengo solucionado de la siguiente manera, que primero soluciono esto y luego el resultado lo opero con esto. Aquí lo vamos a hacer primero rompiendo el paréntesis y luego haciendo la suma. Entonces, este menos cambia de signo a todas las fracciones que están dentro. Miren que dentro todas están negativas. Quiere decir que todas deben pasar a ser positivas y la llave se rompería, se desaparece.
me quedaría 1/5 más 7/20 más 1 y bajo la última fracción, más 19/20. Y me queda ahora una suma y resta de fraccionarios. Lo que pueden hacer ustedes, algo sencillo, voy a borrar esto de acá para continuar a este lado del tablero. Algo que ustedes pueden hacer aquí, alguien me puede decir, profe, pues yo en primer lugar voy a sumar las que tienen el mismo denominador, porque a esas fracciones no les necesito calcular el mínimo común múltiplo. Y está bien, pueden hacerlo en primer lugar así. Solucionar en primer lugar más 7/20 más 19/20 y luego el resultado sumarlas con las otras fracciones que tienen ahí. O pueden de una vez solucionar la suma y resta de las 4 fracciones hallando el mínimo común múltiplo de todas las 4 fracciones. Como lo quieran hacer, está bien. Inclusive hay algunos estudiantes que no utilizan el mínimo común múltiplo, sino que simplemente las sumas y restas las multiplican de 2 en 2, multiplicándolas en X, aplicando lo que aprendieron en primaria que le decían la carita feliz. Pues también está bien, pero es más procedimiento y es mucho más largo, porque siempre tienen que ir simplificando y trabajan con fracciones muy grandes. Entonces la idea es hacer siempre lo práctico. Lo práctico siempre es hallar el mínimo común múltiplo. Entonces, en este caso, díganme, a simple vista, recuerden que este 1 tiene aquí abajo un 1. Y cuando ustedes tengan un número 1, ese 1 lo pueden transformar en la fracción que ustedes quieran, siempre y cuando tenga el mismo número arriba y abajo. Por ejemplo, en este caso, hay un común denominador que es 20 y 20. Este 1 sobre 1 lo puedo escribir 20 sobre 20, porque 1 sobre 1 es 1 y 20 sobre 20 también es 1. Y me sirve el 20 sobre 20 porque me quedaría con el mismo denominador. ¿Y qué tendría que hacer con este 1/5? También transformarlo para que abajo me quede 20. Y así igualaría todos los denominadores. ¿No es cierto? Quiere decir que el 20 en este caso vendría siendo el mínimo común múltiplo de todos, porque el 20 se puede dividir en 20, se puede dividir en 1 y se puede dividir en 5. Entonces aquí lo sencillo sería colocar la lineecita larga y abajo como mínimo común divisor me va a quedar un 20. Calcular el mínimo común múltiplo es muy fácil cuando se conocen las tablas de multiplicar. Es muy fácil hacerlo cuando se conocen las tablas de multiplicar. Si ustedes se saben la tabla del 5, ustedes saben que en la tabla del 5 está el 20 y ya. Así de sencillo es. Por eso sé que el 20 es el mínimo común múltiplo, porque se puede dividir en 5, en 20 y en 1, pues todo número se puede dividir en 1. Ahora, me pregunto, díganme, ¿por qué número multiplico el 5 para que me dé 20? 4. Por 4. Ese 4 lo multiplico por el de arriba. 1 por 4 me da 4. Coloco el más. ¿Por qué número multiplico al 20 para que me dé 20? Pues por 1. Ese 1 por 7 me sigue dando 7. ¿Por qué número multiplico al 1 para que me dé 20? Por 20. Ese 20 lo multiplico por 1. 20 por 1 me da 20, más 20. ¿Por qué número multiplico al 20 para que me dé 20 por 1? 19 por 1 me sigue dando 19. Y finalmente lo que hago es hacer esta suma y resta de fraccionarios. Hacer esta suma, perdón, de números enteros arriba. Y abajo me quedaría el 20. ¿Cuánto es 4 más 7? 11. 11 más 20. 31. 31 más 19. 50. Gracias. ¿Se puede simplificar? Sí. ¿Por cuánto? 2. Por 2. Mitad de 50. 25. Mitad de 20. 10. ¿Se puede simplificar? Sí. ¿Por cuánto? Por 5. Muy bien. Ojo, por 5. Por 2 no se puede. Abajo se puede por 2, pero arriba no. Un número que por 5 me dé 25. 5. Un número que por 5 me dé 10.
5. Quiere decir que el resultado finalmente es 5 medios. Ese sería el resultado final de este gran polinomio aritmético de números racionales. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta en algún polinomio que estén haciendo del taller? ¿O les quedó claro? ¿Ninguna pregunta? No. No, señor, por fin. No, señor. Gracias. Recuerden, es muy importante. Es muy importante que ustedes interactúen en la clase. Muy, muy importante. ¿Sí? Recuerden que el objetivo es aprender y no pues conectarse a la clase porque sí. Entonces, cuando algo no estén entendiendo, siéntanse libres de abrir el micrófono y decir, espéreme, profe, porque no estoy entendiendo. Explíqueme otra vez ese paso que hizo ahí. Es muy importante que pregunten, muy importante. Si ustedes guardan silencio, pues yo voy a hacer de cuenta que ustedes me están entendiendo. Pero si usted me interrumpe y me dice, profe, no entendí este paso, lo volvemos a explicar, ¿listo? Porque en algunas ocasiones pregunté, pero como que siempre me responden los mismos o a veces ninguno me responde. Entonces es importante su participación, muy importante. Me queda un poquito complicado aquí estarle preguntando a cada uno, pero cuando regresemos a la alternancia en el aula de clase me gusta preguntarle siempre por nombre a cada estudiante para verificar que me está entendiendo. Si no me entiende, no hay problema, volvemos a explicar lo que haya que volver a explicar. Pero es muy importante que ustedes por favor me pregunten en clase, que interrumpan la clase, abran su micrófono y me pregunten o me digan, profe, no estoy entendiendo, vuélvame a explicar este paso, vuélvame a explicar este procedimiento y sin problema lo volvemos a explicar. No hay problema por eso, el propósito es poder aprender la temática. ¿Listo? Recuerden que también me pueden hacer preguntas al WhatsApp, me pueden llamar, cualquier duda que tengan al respecto, pueden hacerla para poder culminar con éxito las actividades y sobre todo pues para aprender la temática. Es lo importante, aprender la temática. Señor Juan, cuéntame. Profe, es que me tengo que desconectar. Listo, Juan, no hay problema, tranquilo. Ya, tranquilo, ya está. Listo, dale. Ya estamos terminando la clase. Mejor dicho, ya nos estamos despidiendo. Bueno, sí, señor. Chao. Chao, que estés bien, juicioso. Entonces, como les mencionaba, importante que me pregunten, recuerden hacer siempre las preguntas por el WhatsApp cuando tengan inquietudes, dudas, preguntas, por el Microsoft Teams, los estudiantes que se han podido conectar por ahí, o llamarme, timbrarme, que yo les devuelvo la llamada para poderles resolver las dudas que tengan. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, si no hay más preguntas al respecto, si no hay más observaciones o intervenciones de parte de ustedes, pues podemos dar por terminada entonces la clase del día de hoy. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención o damos por terminada la clase? No, señor. No, señor. Listo, perfecto. Entonces, terminamos la clase del día de hoy, ya se pueden desconectar. Muchas gracias por conectarse y espero pues haya quedado el tema muy claro. Cualquier pregunta adicional cuando estén resolviendo los temas, recuerden que me pueden escribir, ¿vale? Recuerden la fecha límite de entrega, les había dicho que era el miércoles, pues vamos a mantenerla hasta el miércoles a ver quiénes alcanzan, si no pues el jueves me la pueden entregar, ¿listo? Para yo tener un día de tiempo para calificarlas y el viernes poderles enviar las definitivas de esta guía. Bueno. Listo, chicos, que estén muy bien, juiciosos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Dina. Chao, Miguel. Chao, Maite. Que estén bien. Chao, profe.
profe. Chao, que estés bien, juicioso.